Dios les bendiga, mis amados hermanos. En esta oportunidad me gustaría hablarles sobre un tema muy importante. Este tema nació de mi corazón. Hace mucho tiempo yo lo tengo guardado en mi corazón y me gustaría compartirlo con ustedes. Miren, en capítulo 2 de Génesis, desde el primer versículo al 6, nos hablan de los primeros versículos, nos hablan de la formación de la tierra y de los cielos por, por, por manos, ¿verdad? Del Elohim, por manos del ángel creador. Y hermanos, si recordamos muy bien, vemos que, vemos que en el principio, ¿verdad? En el capítulo 1 se habla sobre una creación, el sacar y la nequeba, que viene siendo el varón y la hembra, que el ángel creador los formó, ¿verdad? Los hizo, los creó así de la nada, los formó, ahí aparecieron nada más así. Hermanos, y a él y a ellos, ¿verdad? El ángel creador los bendijo, vio que era bueno, y el Señor Dios, después de ver la obra de aquel ángel creador del Elohim, vio que era bonito y se regocijó. Y el sexto día fue cuando terminó la obra. Y fue en el séptimo, hermano, que descansó. Y en el capítulo 2 se habla que de los 6 días que el Señor trabajó, formó la tierra, la hizo habitar de animales, de vegetales. Y luego habla allí en los dos, creo que en los dos versículos primeros, habla sobre eso. Y luego de repente sale el Señor Dios, ya no el Elohim, sino el Señor Dios, como se representa a Dios en su forma más pura, si lo quieres ver así. Y habla que él dice que vio la tierra, que le faltaba alguien que la cultivara, alguien que la cuidara, alguien que la protegiera, alguien que la amara. Y ahí fue cuando él, en su deseo, en su anhelo, en su amor, en su reposo, porque recordemos que allá habían pasado los 6 días de trabajo, y en el séptimo día fue cuando él creó a Adán. Y fue cuando él, ya no fue la misma forma de creación de Génesis capítulo 1, sino ahora habla que el Señor toma figura de un alfarero, porque ahí lo dice, él toma la figura de un alfarero y del barro empieza a formar. Yo no sé si ustedes han visto cómo un alfarero forma una figura, una vasija, pero el alfarero dice, utiliza sus manos y empieza a formar. Unos se acordarán de esta figura en lo de la sombra del amor, ¿verdad? Pero es lo mismo, o sea, esa película basa en una pasión, en un deleite que hacen así, pues, aunque sea muy bruto, ¿verdad? Esta apariencia que le estoy dando, así fue. El Señor lo hizo con deseo, con pasión, cuando formó al hombre. No lo hizo, no lo creó así nada más, sino Él lo entretejió, como dice en la palabra, ¿verdad? Que Él en el vientre de la madre dice que Él entreteje los huesos, los tuétanos, los cartílagos, los órganos, los amolda y crea una vida en el vientre de una madre. Así fue en la tierra. En la tierra el Señor formó al hombre. Por eso dice la palabra que la tierra brama porque diera luz a los hijos de luz. Por eso la tierra dio a luz a un hombre, a un Adán, porque el Señor lo tomó y lo forjó. Y después de haberlo forjado, hermano, aquí es donde viene si eso fue hermoso, ahora viene lo mejor. Dice que dicen allí en todas las versiones, dice que sopló. Y hermano, si te vas al original, no dice eso, dice que expiró, como que suspiró, hermano. No fue un soplo cuando uno sopla la sopa para que se enfríe. No, fue un suspiro. Dice que él inhaló y suspiró.
Hermanos, recordemos que esa acción es el único que suspira son los enamorados, hermano. El Señor estaba enamorado de lo que estaba haciendo. El Señor no lo tomó como un trabajo, como algo que hacer, como algo que ocuparse. Él lo hizo en su deseo, en su placer, en su reposo nos creó. Y ese fue, sí, y eso fue algo hermoso, hermano. El suspiro de Dios, el suspiro de amor del Señor, en la forma de crear al hombre, al Hijo de Hombre. Y ustedes me dirán, hermano, ¿en qué te basas para decir eso? Fácilmente, en lo que dijo el Señor Jesús. El Señor Jesús dijo que el Hijo del Hombre era Señor del día de reposo. Entonces, hermano, el Hijo del Hombre se representa al Hijo de Dios. Y por cuanto es el Hijo de Dios, entonces viene siendo la figura de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo, su cuerpo se conforma de la iglesia. ¿Y la iglesia quién es? Somos nosotros. Entonces, si el Señor es el dueño del día de reposo, por ende, nosotros somos también los dueños del día de reposo. Y por lo tanto, como el Señor es el dueño del día de reposo, nosotros fuimos formados en ese día. Hermanos, qué maravilloso. Eso es un deleite. Esta es una manera de ver tu vida, que no, como dice en la Escritura, nosotros no nacimos por voluntad de la carne, ni por voluntad de la sangre, ni por voluntad humana. Nosotros nacimos por voluntad divina, por voluntad de Dios, por el deseo y por la pasión de nuestro Dios. Oh, aleluya, bendito sea el Señor. Hermanos, no creas que tú nada más fuiste creado de la nada. Tú fuiste creados por un suspiro de Dios, un deseo de Dios. Porque aún en la Escritura habla que Él no quiere que nadie perezca, sino que lleguemos todos al arrepentimiento. Hermano, decir esas palabras no lo puede decir alguien que no esté enamorado. Dice también, yo no quiero la muerte del que muere. Yo no lo busco, dice el Señor. ¿Quién, si no estuviera enamorado el Señor de nosotros, para qué mandó a su Hijo unigénito para que muriera por nosotros? ¿Para qué lo mandaría si Él no estuviera enamorado? Nosotros no somos una creación hecha por nada más hechura de ángeles. Somos creación hecha a figura de Dios, a figura de Cristo. Porque en la medida que nosotros vayamos tomando y formándonos, el Espíritu Santo de Dios, que es Dios, nos formará a la figura de nuestro Señor Jesucristo. Nos tomaremos esa forma real, porque cuando lo veamos tal y como es, nosotros seremos transformados como Él es. Entonces, mis amados hermanos, ¿quieren más palabra, hermano? Hay más palabra para decir esto. También dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 12, que Él no le dejó la redención a los ángeles, hermano. La palabra el trabajo de la predicación no fue dado a los ángeles, sino a nosotros, para que nosotros mismos redimiéramos a nosotros mismos. Entonces, si la hechura de ángel ya no tenía potestad sobre su creación, porque aquí lo dice, que no tenía la potestad para predicar el evangelio a nosotros, sino que Dios mismo, el Hijo del Hombre, fue el que tenía la potestad para plantarnos el evangelio. Y ahora nosotros, que somos creación del día de reposo, somos los que tenemos la autoridad, la exousia de predicar el evangelio, que son las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo, hermanos, que en donde me baso, ¿verdad? Sobre todo, es en el capítulo 5. En el capítulo 5 de Juan nos hablas de un hombre que tuvo 38 años postrado en una camilla. Y dice allí
en la palabra que él estaba en un estanque esperando que un ángel bajara, tocara las aguas con su dedo y el primero que se lanzara era el que estaba sano. Hermano, ahí era un ángel, pero en ese tiempo estaba nuestro Señor Jesucristo haciendo milagros. Un ángel haciendo milagros, hermano. En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, ¿no creen que eso es como una competencia? Como que aquel ángel quería seguir dominando la creación que ni siquiera le pertenecía a él, sino que ya le pertenecía al Hijo del Hombre, porque el que hace los milagros en el hombre no es ningún santo, no es ningún ángel, sino es Dios mismo, es el Señor Jesucristo, a través de su Espíritu Santo que le da poder a aquellos que lo desean, ellos pueden sanar, pero por voluntad del Padre, voluntad del Hijo y voluntad del Espíritu Santo, no de ángeles. Entonces aquel ángel no tenía la exousia, no tenía la autoridad de estar sanando, porque le quitaba la atención a nuestro Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre. Entonces aquel hombre, el Señor lo vio y le dijo, ¿quieres ser sano? Y aquel hombre le empezó a decir, es que nadie me puede meter y esto, que aquello. Y el Señor como que se encendió, como que el Señor dijo, tú no necesitas a ningún ángel, por eso estoy aquí. Yo sé que tú estás sufriendo durante 38 años, yo te voy a levantar. Y le dijo, levántate, toma tu camilla y vete. Y ese hombre sintió el poder de Dios, se levantó y se fue. Y fue cuando los fariseos lo encararon. En un día de reposo fue ese milagro, hermanos. En un día de reposo. Entonces lo encararon. ¿Tú qué andas haciendo cargando tu camilla en día de reposo? Y él dijo, el que me sanó fue el que me dijo que lo cargara. Y después de algunos eventos después, dicen que lo encararon los fariseos a Jesús y le dijo, ¿tú qué andas haciendo milagros en el día de reposo? ¿No tienes que reposar? Y ahí dijo, estas palabras, hermano. Mi padre hasta ahorita trabaja. Entonces yo también trabajo. Entonces, si el Señor reposó en el sexto día de Génesis capítulo 1, ¿por qué dice ahí que sigue trabajando? Muchos dicen, ¿está supervisando la obra? Sí, la supervisa, pero ahí dice que trabaja con deleite. Porque el Señor se deleitaba. El Señor Jesús, un día, la única expresión que he visto de mi parte, donde alabó el Señor Jesús, donde danzó Él, fue cuando dijo, Padre, te alabo porque estos misterios se los ocultaste a los inteligentes y sabios de este mundo y se los revelaste a los pequeñitos. Oh, hermano, ¿a poco no el Señor trabajaba con deleite? Entonces, si el Señor Jesucristo hacía las obras del Padre con deleite, aún en el día de reposo, ¿no será que nosotros somos tan importantes para Él porque fuimos creación de su deseo, de su día de reposo? Hermanos, esto es un gran misterio, tan lindo, tan hermoso que hay que buscarlo, hay que indagar. No nada más te quedes con lo que tú piensas o lo que tú crees. El Espíritu Santo de Dios te dé revelación. Yo le ruego al Señor ahora que en el nombre de Jesús te dé revelación de la palabra. No nada más leas la Escritura por leerla. No nada más leas la Escritura por estudiarla. Lee para adquirirla, para saborearla, para deleitarte, para que te enamores de Dios. Enamórate de lo que haces. Enamórate de Dios. Y cuando te enamores, no va a haber ninguna cosa que te aparte de Él jamás. Vas a reposar, hermano, porque día de reposo no es los domingos cuando vas a la iglesia, no es los días que vas a la iglesia, día de reposo es toda tu vida, hermano, porque el Señor dijo, echad sobre mí sus cargas, porque yo los haré descansar. Yo soy su día de reposo, dice el Señor. Ahora en este tiempo, donde nos han metido en nuestras casas, en donde si salimos es para comer, comprar comida, o por trabajar, ya no podemos ahora sí que reposar o descansar en otros lugares, en el cine y esas cosas. Reposa en tu casa, busca, métete en la intimidad, en el Señor, ámalo, no nada más leas para llenar tu cabeza de conocimiento.
porque la palabra sola, sin revelación, mata, pero la palabra con revelación da vida y vida en abundancia. Oh, hermano. El día de reposo es para dedicárselo al Señor. El día de reposo es para celebrarle fiesta. El día de reposo es para reverenciar a nuestros padres espirituales como terrenales y sobre todo a Él, porque Él es Padre y Él se merece que lo honremos. Oh, hermano. El día de reposo se le debe dar reverencia al cuerpo, al templo de Dios. Se debe dar reverencia. Cuando vayas o cuando vayamos, cuando esto todo se termine, vayamos a nuestros templos, reverenciemos, honremos, glorifiquemos a Dios allí en el templo, pero también cuidemos nuestras casas, reverenciemos a Dios en nuestras casas. Oh, reverenciemos al Señor en nuestras casas. Nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios y por lo tanto debemos de reverenciar al Señor en nuestros cuerpos. No le vas a meter cosas impuras a tu cuerpo. No vas a andar viendo cosas en el internet que no debes de ver. No debes practicar, no debes de decir palabras soeces, ni decir mentiras, ni engaños. Tú tienes que cuidar tu templo, porque todo lo que el hombre sembrar, eso mismo cosechará. Por eso tú tienes que cuidar tu templo de lo que siembras. Siembra lo bueno y cosecharás buenos frutos. Sé un mal árbol y no cosecharás nada. Y si cosechas algo, van a ser frutos amargos. Alaba al Señor. Bendícelo, hermano. Cuida el templo de Dios. Cuida tu cuerpo. En este tiempo, no nada más te quedes echado, perdóname por la palabra echado, pero sentado en el sofá viendo la tele. Haz ejercicio. Tal vez no podemos salir a correr, pero corre en tu casa, sube las escaleras, ponte a hacer ejercicio, hermano. No seas como aquellos que dicen que cuando les digan que salgan de su casa, ya no van a poder salir porque no van a caer por las puertas. Haz ejercicio, cuida tu cuerpo. Ahí dice en la palabra de Dios, el ejercicio aprovecha de poco, pero no dice que sea malo, sino que aprovecha de poco porque nada más te aprovecha para la vida física. Pero hermanos, el Señor quiere que seamos sanos, que estemos activos, porque Él nos sana de enfermedades, pero tampoco no seamos cargados, hermano. Si ya sabes que no puedes tomar Coca-Cola o puedes tomar muchos dulces porque tienes presión alta, porque tienes diabetes, no lo hagas. Pídele al Señor que te dé ese espíritu de continencia, ese don de continencia, para de esa manera cuidar tu cuerpo. Si ya sabes que algunos alimentos te hacen daño. Y rogarle al Señor, ¿verdad? Que te sane y que ya nada te haga daño, pero también cuídate. Cuida tu templo, porque eso es lo que se hace en día de reposo. Hermano, se debe de hacerle fiesta al Señor en el día de reposo. Miren, hermano, todo lo que les estoy diciendo, hay bases bíblicas y se las voy a poner en la descripción. Siempre en todos los videos yo pongo todas las bases bíblicas en la descripción. Por eso lean las descripciones también del video, por favor. Y hay que hacerle fiesta al Señor, hermano. No nomás, el día de reposo no es un domingo, no es un día en la semana. El día de reposo es todo. Tú eres de reposo. Tú eres el reposo, hermano. Porque tú eres creación del reposo. Por eso, hermanos, hagámosle fiesta en nuestras casas. Alabemos, ¿verdad? Hace un poco de tiempo, uno de mis hermanos, ¿verdad? De la congregación en donde yo estoy, llamada Final, Ciudad Juárez, ese Ramoncito, mandó unos videos bien lindos. Un video de donde se ve alabando al Señor, eso es lindo. También unos jovencitos, ¿verdad? Que agarraron y se tomaron un tiempo para alabar al Señor. Tantos jóvenes que de la misma congregación de jóvenes de compromiso. Siempre los jóvenes andan publicando hasta cosas que no deben, pero esos jovencitos se tomaron el tiempo. Y hermano, ahora sí que se ha hecho verdad. Tanto jóvenes y ancianos alabarán al Señor. Ya está. En las dos obras de los dos videos que hicieron mis hermanos.
Es una tremenda bendición, hermano. Hácele fiesta al Señor en nuestras casas, en el día del reposo, en nuestro reposo. Ay, hermanos, también dice que hay que ordenar. El día de reposo se ordenan las cosas. Dice el Señor que antes de ofrecer tu ofrenda, arréglate con tu hermano, para que de esa manera tu ofrenda sea aceptada al Señor. Hermano, entonces cada día que nosotros vamos al día del reposo ofrendamos. Entonces, si estás en tu casa, ordénate, pon tu vida en orden, porque eso se hace en un día de reposo. Eso se hace, se ordena. Dice que en el día de reposo el Señor le pidió a Moisés que pusiera en orden todo el pueblo, que los pusiera en orden de ejércitos. Entonces, en el día de reposo, ponte en orden siempre. Y recuerda, todos los días es día de reposo, entonces todos los días ponte en orden, para que esa manera no sea, el Señor no venga como ladrón en el día que de su venida, ¿verdad? Y nos encuentre desprevenidos, dormidos, sino que nos encuentre dándole de comer a nuestros consiervos, como dice en la palabra. Hermanos, y por último, yo creo, hermanos, que todo lo que está pasando alrededor del mundo ha afectado a la economía mundial, hermano, duramente, terriblemente, hermanos. Pero yo creo que esto ha sido, no es por el COVID, por el coronavirus, por el miedo solamente, sino esto viene como un tipo, no de juicio, sino como un tipo castigo, pero un castigo ejemplar, un castigo justo, porque el Señor no es juez injusto, el Señor juzga con justicia, por justicia de Dios. Dios no es injusto. Si Dios permite que algo suceda alrededor del mundo o en nuestras vidas, es porque una de dos, para enseñarnos algo como le pasó a Job, que lo único que le hizo fue le quitó todo lo que no le servía. Sus hijos eran hijos malvados, ni lo amaban, lamentablemente se fueron. Y les dio unos hijos que verdaderamente lo amaban. También perdió todas sus riquezas y todo lo que tenía, pero se lo regresó el Señor el doble. Cuando el Señor te quita algo es porque te va a dar algo mucho mejor, mucho mejor. Y si ahorita tú no puedes ser capaz de abandonar aquello que te hace daño, porque tú crees que es lo tuyo, déjame decirte que el Señor tiene grandes cosas para ti. Y lo vas a ver, lo vas a ver. El Señor tiene grandes cosas para ti. Y esto es lo que les decía, hermanos, que lo que ha pasado alrededor del mundo no es nada más y nada menos porque aquellos empresarios, aquella gente, los destructores del mundo, como los menciona en la palabra, aquellos destructores del mundo son los que esclavizaban a la gente, los que no permitían que los cristianos, ¿verdad?, tuvieran un día de reposo, sino hasta en el día de los cultos, ¿verdad?, los decían que los metían a trabajar. Muchos cristianos hasta piden permiso, ¿verdad?, para faltar. Nunca debería haber hecho eso. Si hubiéramos desde el principio los empresarios a optar por lo que está escrito, no estuviéramos en esta situación. No estuviéramos en esta situación. Porque lo dice, eso sí les voy a dar el versículo y el capítulo. Deuteronomio capítulo 5, versículo 14 y 15, nos habla que si no guardamos el día de reposo, va a venir en la tierra una desolación, hermano. Desolación. Y ahorita podemos ver la calle, hermano. Somos 8 millones de personas alrededor del mundo, si no es que más. Hermano, y ahora ve a la calle. ¿Y dónde están esos 8 millones? Esos 8,000 millones de personas. ¿Dónde están? La tierra está desolada, ¿sí? La tierra está desolada, hermano, porque este castigo, porque este juicio legal del Señor llegó, porque esas empresas, porque esa gente no reverenció al Señor en el día de reposo, no guardó su día de reposo, porque también ahí lo dice, porque nosotros fuimos esclavos en Egipto durante 400 años. Y era para que hubiéramos aprendido a no esclavizar a nadie, sobre todo a los hijos de Dios. ¿Y qué pasa? Esclavizan, pagan mal. No, hermano. Por eso, tú, hermano, que tienes tu empresa, que tienes a trabajadores, a
a tu disposición, pues. Dales un día de reposo. Atrévete a creerle al Señor. Dales un día de reposo. No, y págales bien. No seas usurero, no seas hijo de Belial. Sé hijo de Dios. Porque ahí dice en la palabra que los ricos deben de ser ricos, pero en obras buenas y justas. Y también dice que los trabajadores de las personas que son ricos tienen que subyugarse, tienen que aceptarlo, tienen que ser reverenciados a ellos. Ahora, ¿cuánta gente no se está hasta haciendo motines, se golpean porque quieren que las empresas los obliguen, ¿verdad? A darles descanso. Hermanos, no es la forma tampoco de pedirlo, a llegar a los golpes, porque están rompiendo ese mandamiento que el Señor nos dio, ¿verdad? Que bendijéramos a nuestros jefes y de esa manera poder ganarlos para el Señor. Por eso, querido hermano, tú que eres trabajador, respeta. Si tú estás en un área de trabajo en donde no tienes muchos compañeros de trabajo, donde trabajas solo, pues sigue trabajando. Así es mi caso, ¿verdad? Solo somos como 10 personas en la empresa. Y yo la mayoría del tiempo estoy solo. Por eso sigo trabajando. Pero está bien, gracias a Dios. Y por eso, hermanos, sigan bendiciendo. Tú, querido empresario, tú que tienes tu empresa, dales un día de reposo a tus empleados. Y más si son cristianos. Sobre todo para que vean que si ellos llegaran a tener riquezas, no les van a hacer daño. Porque mucha gente dice, Padre, no me des más de lo que necesito, porque si me das porque utilizan ese versículo, pero si te vas a la Escritura, lo dice un hombre, ¿verdad? Que lo que dice es mentira. Porque el Señor nos da el poder de hacer riquezas. El Señor no te da, el Señor cuando te bendice apretado. El Señor te bendice rebosando. Él no te cuenta allí, Él no te da que una monedita, dos moneditas, Él te agarra todo. ¿Cuánto quieres, mijo? Es más, no me digas, yo te doy todo lo que quieras. Por eso, si tú eres empresario, no tengas temor. Dales un día de reposo a tus empleados, sobre todo si son cristianos. Y si no son cristianos, de igual manera también. Y hermanos, estas palabras me gustaban. Se extendió demasiado el video, pero déjenme bendecirlos, déjenme tomarme unos minutos para bendecirlos. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Padre, que bendigas a mis hermanos, que esta revelación, Padre, se les haga rema en su vida, que ellos vivan cada día como un día de reposo, papito, que no solamente se enfoquen en las cosas cotidianas y físicas del Evangelio, sino que se metan en las profundidades de él, que tú los sumerjas completamente, que los empapes completamente, que los envuelvas completamente de tu palabra, Señor, de revelación, de cosas extraordinarias, como lo dice en tu palabra, Señor, que tú le darás la revelación a tus hijos, Padre, que las cosas ocultas son para los hijos, son para tus siervos, papito lindo, para que de esa manera no haya ningún misterio, Padre, sin revelar cuando tú vengas en tu reino. Porque te esperamos, papito lindo, porque sabemos que tu venida está pronta y los misterios tienen que ser revelados de una vez. Ayúdanos, papito. Y bendigo a mis hermanos y te pido que los bendigas tú también, papito, que prosperes sus alacenas, sus negocios, sus empresas, que les des el poder, la sabiduría de salir, Señor, ser enriquecidos, papito lindo, porque lo dice en tu palabra que los hijos de Israel salieron, ¿verdad? Antes de irse a la libertad, salieron con riquezas. También bendicen riquezas espirituales como también físicas a mis hermanos. Bendice a aquel que va a dar su vida a ti, Señor. Aquel que se está arrepintiendo, aquel que ha sentido ese deseo de reposar en ti. Bendícelo, escribe su nombre en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado. Y bendícelo y dale reposo, papito lindo, de todas sus angustias. Y aquellos que se apartaron de ti, aquellos que no guardaron el día de reposo, aquellos hijos tuyos, hermanos nuestros, que se apartaron de ti.
Señor, aquel como aquel hijo pródigo que no tenía reposo, que repose en el pecho de su padre, que repose, Señor, en tu corazón, que sea sanado y liberado y bendecido totalmente. Los bendigo en el nombre de Jesús. Y gracias, Padre, porque has demostrado tu poder y tu sabiduría a estos nosotros, tus pequeñitos. Gracias, Señor. Sea toda la gloria y toda la honra y la alabanza para ti. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bendiciones, amados hermanos.